Hola a todos, espero estén muy bien. En este video les voy a hablar un poco sobre la contracultura y el underground. Comencemos con la contracultura. La contracultura es una idea clave en sociología y estudios culturales que se refiere al surgimiento de formas de vida, valores, normas y manifestaciones artísticas que se enfrentan o se alejan notablemente de la cultura predominante de una sociedad, pues como la cultura que se estableció en la sociedad en un tiempo específico. A diferencia de la subcultura, que puede coexistir con la cultura principal sin cuestionarla, la contracultura representa una crítica y un rechazo a los fundamentos del orden establecido. El término de contracultura fue popularizado por el sociólogo estadounidense Theodore Roosevelt en su libro El nacimiento de una contracultura, reflexiones sobre la sociedad tecnocrática y oposición juvenil, que fue publicada en 1968. Rosak observó cómo los movimientos juveniles de los 60, particularmente en Estados Unidos, no solo buscaban alternativas al estilo de vida de sus padres, sino que también cuestionaban la misma estructura de la sociedad industrial, tecnológica y sus valores de consumo, además su militarismo y autoritarismo. Sin embargo, el término de contracultura no se empleaba en el pasado, sino que a lo largo de la historia han surgido siempre grupos o movimientos que cuestionaban las reglas establecidas en el tiempo específico que estaban viviendo. Estos casos evidencian que el impulso por oponerse a explorar otras opciones de vida es una característica pues muy recurrente en la experiencia de vida del humano. Entonces, este movimiento comenzó desde la Edad Media, pero le daremos un enfoque desde los años 50, específicamente con la generación Beat en los Estados Unidos. Entonces tenemos que después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos vivió una etapa de prosperidad económica acompañada por una fuerte presión hacia el conformismo, el consumo masivo, la adhesión de valores conservadores como el modelo de la familia tradicional o perfecta y un éxito económico y la moral sexual estricta. Frente a este panorama, un grupo de escritores intelectuales conocidos como los beatniks experimentaron un profundo sentimiento de desilusión y un tipo de extrañamiento respecto a esta forma de vida, pues a la cual la comunidad se estaba adaptando, por decirlo así, y era considerada normal. Claramente, en respuesta a estos pensamientos, las personas empezaron a revelar activamente a través de distintos medios. Por ejemplo, tenemos que en la literatura, los beatniks publicaron obras como El aullido de Ginsberg, en las cuales exaltaban la vida nómada, la espontaneidad, la libertad sexual y la crítica a un materialismo. También ellos lograron explorar nuevas formas de conciencia mediante el uso de drogas psicodélicas y el interés en filosofías orientales, pues, por ejemplo, como el budismo zen. Más o menos como para buscar un sentido diferente a este conformismo y un tipo de escape. Por otro lado, tenemos en el ámbito musical que se logró adoptar como eh, una nueva corriente que fue el jazz por su carácter improvisado y contracultural. Y finalmente, la comunidad optó por un estilo de vida bohemio, marcado por los viajes, el rechazo al trabajo convencional y una exploración libre de la sexualidad. A pesar de que el comienzo del movimiento de la contracultura fue en los años 50, la década de los 60 fue perfecta, por decirlo así, para que la contracultura se expandiera y se volviera masiva. Los principales catalizadores para que ayudaran a que la contracultura se volviera masiva fueron tres. El primero, la guerra de Vietnam. ¿Por qué? Porque en esta se podía evidenciar un reclutamiento forzoso y escenas impactantes del conflicto, lo cual provocó un rechazo masivo entre los jóvenes y pues todas las personas quienes se resistían a participar en una guerra que veían básicamente como injusta y sin sentido. El otro movimiento
fue el movimiento, valga la redundancia, por los derechos civiles. Entonces estas luchas por la igualdad racial en Estados Unidos demostraron que el cambio social sí era posible y el empoderamiento pasó a las minorías y a los jóvenes. Y por último, la tecnología y los medios, pues básicamente la televisión y la radio facilitaron un montón a la rápida difusión de ideas y música entre los jóvenes. Entonces esto ayudó a que el mensaje se volviera mucho más grande y mucho más fuerte. Ya que sabemos un poco más de la contracultura y qué lo causó, ahora nos surge la pregunta, ¿esto cómo se desenvolvió? Primero tenemos a la comunidad hippie, que fueron como el rostro más visible de este movimiento. Ellos adoptaron ideales como la paz, el amor, la comunidad y el ecologismo. Su vestimenta se caracterizaba por tener muchos colores, flores, llevar el pelo largo y llevar campanas. Su música se caracterizaba por ser como rock psicodélico, folk y blues. Y ellos, gracias a ellos, pues se dieron varios eventos. Por ejemplo, uno muy representativo fue el Woodstock y se convirtieron en símbolos mundiales, pues estos eventos. Además, ellos crearon comunas y buscaron una vida mucho más simple y conectada con la naturaleza. Luego tenemos el movimiento estudiantil. Entonces, en universidades de todo el mundo, pero principalmente en Estados Unidos, porque recordemos que este movimiento fue principalmente estadounidense, los estudiantes se relevaron contra el autoritarismo y la burocracia y las estructuras de poder que exigían, pues los estudiantes exigían participación, libertad de expresión y un cambio radical tanto en las universidades como en la sociedad. Y gracias a todos estos movimientos, pues hay más, pero estos fueron los más importantes, hubo una expansión global. Es decir, la contracultura no se limitó simplemente a Estados Unidos y Europa, sino que también se manifestó en América Latina, en Brasil y en Japón, pues y más partes del mundo, pues que se adaptaron como la contracultura se logró adaptar como a la comunidad, la cultura y el tiempo en el que pues esta se dio a conocer. Bueno, ahora que conocemos un poco más sobre la contracultura, es muy importante saber qué es el underground. Entonces, la historia del underground es la historia de la contracorriente. Es un tipo de creatividad que logra florecer en la sombra de la oposición y el rechazo. Y es un tipo de voz que prefiere la autenticidad antes que la fama y el dinero. Además, es un constante recordatorio de que siempre hay un otro lado en la cultura desafiando y experimentando y a menudo sentando un tipo de bases para que el mañana no sea considerado normal, sino que sea como auténtico y excéntrico. Entonces, se podría decir que si la contracultura es la idea de ir en contra de la corriente, el underground es donde esa idea se vive y se manifiesta a través del arte, la música, la moda o pues el estilo de vida. Adicionalmente, pues el underground no busca ningún tipo de éxito de ventas ni la aprobación de grandes industrias. Esta simplemente se rige por sus propias reglas y a menudo con recursos muy limitados, ya que ésta valora al 100% su autenticidad por encima del dinero. Este movimiento es donde nacen las ideas más arriesgadas, los sonidos más experimentales y la estética más desafiante. Y básicamente funciona como un laboratorio cultural donde se rompen las normas antes que el mainstream decida y para años después adoptar una versión más suave de estas innovaciones. En otras palabras, se puede lograr imaginar que la cultura es como un iceberg. Entonces, la punta del iceberg, la que es visible, es el mainstream, pues lo más conocido, lo conformista, sí, pues lo más normal. Y el underground es toda la masa enorme que se esconde bajo el agua, alimentándose y a veces impactando en la superficie, pues cuando logra ser visual.
Ahora, ¿cómo podemos relacionar la contracultura con el underground? Entonces, en esencia, la contracultura son el conjunto de cosas que las personas rechazan y proponen, mientras que el underground es el cómo ejecutar la idea, cuál método usar y cuál lugar usar. Básicamente, uno sin el otro sería algo incompleto. ¿Por qué? Porque la contracultura sin el underground sería solo una idea sin manifestación. Y el underground sería una intención contracultural sin intención que podría ser solo como marginalidad sin propósito. Entonces juntos forman un tipo de fuerza que desafía, innova y a menudo sienta las bases para futuros cambios en la sociedad.